El coaching es una disciplina que contribuye al desarrollo del potencial humano. Exploremos juntos su aporte a la sociedad, los desafíos del coaching en el mundo actual y cómo se complementa con otras profesiones. Yo soy Sandra Rosso y te doy la bienvenida a De Coach a Coach. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Quiero compartirte que tengo a dos coaches fantásticos con los cuales voy a hablar temas súper interesantes que tienen que ver con el mundo del coaching. Uno es Daniel Elfenbaum, con quien voy a hablar sobre algunas herramientas muy valiosas que se pueden aplicar en las sesiones de coaching. Y con Minerva Gebran, nuestra otra invitada, vamos a hablar sobre la inteligencia corporal y la inteligencia energética y cómo se aplica también en una sesión de coaching. Así que, bienvenidos. Daniel es licenciado en Administración y diseñador en Comunicación Social. Es coach ontológico formado en el año 1996. Además, es coach en aprendizaje experiencial, máster en programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana y posee posgrados en neurociencias, biodecodificación, constelaciones, entre otros. Ha sido profesor de reconocidas universidades y disertante invitado en congresos internacionales en América y Europa. Además, es consultor y capacitador. Es fundador y director de la consultora ALAS, escuela de coaching y consultora dedicada a recursos humanos. Dani, bienvenido a The Coach a Coach. Qué lindo tenerte aquí con nosotros. Gracias Sandrita querida. La verdad también para mí es un gusto poder estar contigo y con toda la comunidad. Qué bueno, Dani. Bueno, y quería hablar contigo varias cosas que me parecen súper interesantes en torno al mundo del coaching y de herramientas que son absolutamente valiosas y que podemos aplicar. Obviamente, no sobra decir que hay que tener mucho cuidado en qué sentido. Habrás visto que en el mundo del coaching muchas veces vemos que se vuelve muy ecléctico, es decir, el coach normalmente hace otro tipo de formaciones y como que las mezcla en una sesión de coaching de una forma inadecuada, ¿cierto? Hablo de inadecuado porque entonces al final de cuentas el coachee no sabe finalmente qué le hicieron, si fue coaching, si fue biodecodificación, si fue PNL, que eso es algo que desde la parte metodológica no se debe hacer. Sin embargo, hay herramientas absolutamente valiosas que nos permiten a nosotros en cierta etapa de la sesión de coaching, que a mí me gusta llamarla expansión, poder trabajar esas herramientas con nuestro coachee, ¿cierto? Y ahí, tú que eres experta en ciertos temas, es que quiero preguntarte, ¿qué son las neurociencias y la biodecodificación? Bien, voy a empezar por algo de lo que dijiste al principio, que yo creo que es la base de esto, Sandra. El tema fundamental es la preparación del profesional. Eh, a Carl Jung le preguntaron, te estoy hablando de hace casi 100 años, le preguntaron eh, en un momento prácticamente su primera promoción se estaba recibiendo y le pregunta, pero maestro, usted está diciendo que entonces lo que importa no es la herramienta. Y él dice, no, no, acá tengo, y entonces saca de su armario un bisturí y les dice, ¿qué es esto? Maestro, usted lo sabe mejor que nosotros, es un bisturí. Ok, ¿pero para qué sirve? Maestro, ¿usted lo sabe? No, quiero que me lo digan ustedes. Y entonces, como nadie les decía, bueno, pero es obvio, es para un médico. Bien, esta herramienta en manos de personas irresponsables, de personas que no saben cómo manejarla, puede causar la muerte de un paciente, de un consultante. Esto en las manos de un buen profesional puede salvar la vida. Ahora, de arriba hacia abajo, y bien puñado así,
es un instrumento de asesinato. Entonces, yo creo Totalmente. que no es solamente el tema de las neurociencias. Yo he visto a muchos coaches irresponsables, los sigo viendo, como te pasará a ti también. Entonces, tampoco la psicología es una, la medicina es una. Nosotros sabemos que hay médicos que han hecho desastres, tanto contigo, conmigo, con un montón de gente que conocemos. Lo mismo ha hecho la psicología. Entonces, no hay por qué criticar a los médicos, a los coaches, a los futbolistas, ahora que ayer podemos estar muy contentos, por lo menos desde Argentina, no creo que tanto de Francia, pero yo creo que es importante esto, que darse cuenta que es fundamental, como lo introdujiste tú, Sandra, es importantísimo la preparación para esto. Una vez dicho esto, me meto a responder tu pregunta específicamente, las neurociencias. Hace muchos años se empieza a observar distintos temas desde lo científico, de todos recordamos, sobre todo, bueno, las personas de mi edad o un poquito menos, van a recordar aquellas películas como Atrapados sin salida, como Frances, y no es casualidad que ambas ganaron Oscar, tanto Jack Nicholson como Jessica Lange. Y trata sobre el tema del desconocimiento de las emociones y cómo la medicina en ese momento hacía desastres a través de la lobotomía, a través del electroshock, a través de la medicación. El día de hoy se siguen cometiendo esos desastres. En ese interín, en todo, diría el interín de estos últimos 80 o 100 años, porque te podría hablar de los primeros neurocientíficos, estamos hablando prácticamente de los primeros de la época de Freud. Entonces no es nada nuevo el trabajo sobre el sistema nervioso. Para eso tengo que hacer una pequeña introducción de qué es la psicoinmunoneuroendocrinología. PINE, psico, ¿sí? La psiquis, inmuno, el sistema inmunológico, timo, etcétera, etcétera, células T. Psicoinmuno, neuro, sistema nervioso, y endocrino, nuestras glándulas. Bien, hace unos cuantos años atrás se empieza a observar cómo nuestros pensamientos influyen en nuestras, obviamente, en nuestras emociones, nuestra estructura lingüística, y eso es a lo que nos dedicamos con el coaching. Nuestra estructura mental, ¿sí? Se va, ¿dónde está la mente? La mente no es algo que lo pueda agarrar, pero es una estructura de pensamientos, ¿sí? Una estructura lingüística de pensamientos te puede meter en un malestar o en un bienestar. Ahora eso, en lo que uno se mete por pensar, se mete en un sentir y en un emocionar. Todos sabemos, todos los que han estudiado coaching, saben los famosos circulitos, cuerpo, emociones y lenguaje, y saben lo que provoca en el cuerpo. Entonces, este disparo, que lo podemos llamar en neurociencias estrés, que a su vez es el causal de un bioshock, un neurobioshock, un shock biológico, nervioso, que desestabiliza el sistema de homeostasis, homeostático. ¿Sí? Homeo igual stasis, igual estado, y es lo que necesita cualquier cuerpo para sobrevivir. O sea, que un cuerpo, cuando me hablo de un cuerpo, hablo de un ser humano, de un cuerpo con emociones y con pensamientos que en algún momento está teniendo desestabilizantes, le pueden causar hasta un infarto. La muerte, digamos, más literalmente. Entonces, lo que busca, lo que desde hace muchos años viene buscando las neurociencias, es justamente cómo trabajar en la estabilidad. Para eso justamente hoy, eh, con instrumentos perfectamente científicos como un electroencefalograma, un electrocardiograma, te pueden decir en una clínica, no señor, usted se tiene que quedar, usted así no se vuelve a su casa. ¿Por qué? Porque está con un preinfarto, eso se puede medir. Ahora, si tú te pones a conversar con la persona, antes de que aparezca, te puedo asegurar, Sandra, que esto son años y años de experiencia. Bueno, tú lo sabes porque hemos charlado mucho sobre esto. Antes de que exista ese infarto,
existe un hecho desestabilizador. Y ese es el BioShock. ¿Sí? Puede haber sido algo que fue un desencadenante. ¿Sí? Un programa que se arma en nuestra mente, puede haber un programa de hace 40 años o 50 años que tiene que ver con la estructura ya de nuestra personalidad y la estructura de nuestra psiquis en cómo confrontamos al mundo. Esto en el coaching lo llamamos el observador. Entonces, cuando empezamos a ingresar a través del coaching en el observador, que es la persona, empezamos a ver a través de los juicios maestros cómo es su sistema, cómo es este observador y cómo vive, cómo piensa, y obviamente también las cosas que lo desestabilizan. ¿En qué colabora? Tu pregunta primera, ¿en qué puede colaborar? Bueno, primero, vuelvo a aclarar cómo empezamos la charla. Primero hay que prepararse, ¿sí? Cuanto más amplio es el mundo del coach, más amplia va a ser su herramienta como coaching. O sea, yo he tenido en estos últimos 27 años, he tenido médicos, así como los han tenido Rafael y Julio. Yo he estado con ellos y he estado viendo en los mismos cursos, hay médicos, científicos, biólogos, psicólogos, todos los años, todo nuestro equipo. Psiquiatras, Claro, psicoterapeutas. exacto. Entonces, cuanto más amplia es tu preparación, obviamente que tus herramientas se amplían. Con respecto al tema del eclecticismo del que tú comentabas, sí, de cualquier forma yo creo que hay una línea, por lo menos la línea que compartimos nosotros, que es el coaching ontológico, ¿sí? No, con esto no estoy hablando ni mal ni bien de otras, simplemente que nosotros tenemos una formación del coaching ontológico que tiene que ver con la ontología del lenguaje, que tiene que ver con una forma de trabajo que está muy definida para nuestra comunidad. ¿Ok? Ahora, el agregarle herramientas, obviamente que son tanto positivas no para el coach en sí solamente, obviamente que le permiten más herramientas de entrada. Cuando nosotros empezamos esto, yo hacía ya varios años que había estudiado psicología, que había estudiado programación neurolingüística, te hablo por allá por los 90. Entonces yo ya sabía hacer hipnosis y trabajaba lo que se llama trance ericksoniano, que es otra forma diferente de hipnosis. Pero tú dices, ¿eso se puede aplicar con un coaching? ¿Es incompatible? No, no es incompatible, siempre y cuando eh, el contexto y la persona lo habilite y tu formación responda a eso. O sea, si una persona, vuelvo como hice la introducción a lo que decía Jung, o sea, el trance ericksoniano de por sí no puede ser un lavado de mente, pero tanto el trance ericksoniano como la hipnosis, como las respiraciones, como la meditación, ¿se puede usar para el coaching? Por supuesto que sí. Yo soy un defensor pero claro, también requiere una metodología y una preparación. ¿Puede una persona, eh, a través de un proceso, tener un desborde? Y sí, claro. Por eso hay que ver, no digo que esto lo use cualquiera, pero si la persona, además de ser coach, es terapeuta, o es médico, o es psiquiatra, tiene más herramientas para conducirse. Lo mismo que Claro, neurobiólogo, de esto se tratan las neurociencias, ¿sí? claro, Amplía y más mucho. aún cuando lo sumamos, precisamente que nos puede ocurrir que dentro de una situación que esté viviendo un coachee sea una situación asociada a una enfermedad, ¿cierto? Y Por entonces es supuesto. bellísimo, precisamente tenemos a un autor al que admiramos y hemos seguido muchísimo, al doctor Riz Kammer, cómo Mm, precisamente una enfermedad nace de un conflicto emocional y cómo eso está comprobado científicamente y cómo a través de preguntas uno en un coaching puede ir develando como ese espacio de reflexión donde la persona pueda ver, digamos, uno, qué detona y dos, digamos, cuál es ese conflicto que posiblemente tenga en su pasado. Totalmente, sí.
Por eso yo invito a todos los que están escuchando esto, primero que se informen, porque la mejor forma, lo primero que aprendemos en los programas de coaching es en el aprender a aprender. Entonces hay que sacarse ciertas formas, ciertos formatos en los que aprendimos. A lo mejor el coaching es esto y nada más. No, el coaching puede ser amplísimo. De hecho, Rafael lo dijo en el último eh, congreso que se hizo en Argentina. Dijo, sí, yo veo que también es muy importante el futuro de las neurociencias aplicadas. Y de esto se trata. Yo soy miembro y nuestra escuela es miembro de la Academia Europea de Neurociencias y el Instituto Mexicano de Neurociencias, que hoy tiene realmente un alcance tremendo. Como tú decías, tanto el doctor Rick Hammer como Claude Sabat, pero a personas actuales como Bruce Lipton, Joe Dispenza, Anita Morjani, todas estas personas que estoy nombrando han llegado a conocimientos profundos del cuerpo humano. Entonces, nosotros en el coaching lo que más trabajamos es lo lingüístico y luego lo emocional, luego lo emocional. Pero con esto te quiero decir, hay mucha gente que trabaja el coaching ontológico y desconoce totalmente, por eso digo, es muy importante prepararse en el tema emocional porque eh, es un campo que hace 50 años, y por eso te mencioné las películas estas, porque yo recuerdo que cuando nosotros hicimos el programa en el 96 con Rafael y Julio, eh, había un gran desconocimiento y también un temor, y creo que también, bueno, ni hablar de hace 50 años, y una de las primeras cosas que decía Julio, y que también las decía Rafael, y yo las voy a decir a mi forma, ¿no? Eh, en muchas partes del mundo, muchas partes, pero en muchas partes del mundo, y te lo digo porque he trabajado hasta en Francia, en Dubái, etcétera, etcétera, y hay mucha gente que el hacer psicología o el ir a un terapeuta, y ahora se le suma ir a un coach, es como algo esotérico, es algo, no, yo tan mal no estoy. O ni hablar en algunos países, no, ahí van los locos, ok. Y aquí, perdóname que te hago un paréntesis, y es sorprendente, más aún que yo digo, así como uno tiene enfermedades físicas, que puedo sufrir, yo qué sé, de migrañas, así como otras personas sufren de diabetes y van donde un médico, la salud mental es fundamental y Por es supuesto. necesario buscar quien nos pueda ayudar. Entonces, te cierro el paréntesis, continúa. No, perfecto lo que decías. Por eso digo, bueno, ya hay que desmitificar el tema de las emociones como un tema de estado simplemente que hay que medicar. No, un conflicto emocional hay que trabajarlo en forma profunda. Y a veces hay que buscar ciertos caminos que a lo mejor el coaching tradicional no alcanza o sí alcanza, pero apoyado con otras herramientas. Entonces, no todos a Correcto. lo mejor quieren estudiar neurociencia, pero les digo, vayan con alguien que sepa más. Claro, por Trabajen supuesto. con un Además que hay psiquiatra, trabajen. muchas herramientas por aprender, efectivamente. Dani, para ir finalizando, porque este tema es apasionante, ojalá tuviéramos mucho más tiempo, pero quiero hacerte dos preguntas. ¿Qué te ha regalado a ti las neurociencias y la biodecodificación en tu vida? ¿Y qué te ha regalado el coaching ontológico también a tu vida? Mm, eh, linda pregunta. Empiezo por el coaching. El coaching me ha regalado un mayor entendimiento y diría que es, eh, si uno se deja llevar y se apasiona con el coaching, puede cambiar la vida en su mundo de relaciones, porque todo el ser humano es relaciones. Y sanamos o enfermamos con las relaciones que tenemos. Lo que me ha regalado el coaching, te podría decir, la pareja, mayor entendimiento y mejor calidad de vida con mis hijos, con mis nietos, con el disfrute.
creo que no podría terminar. ¿Qué me han regalado las neurociencias? Por eso soy tan agradecido a Rafael y a Julio como maestros, y realmente se merecen un espacio de honra. eh, y realmente este espacio creo que es como si ellos fueran los padres, ¿no? de este Así gran es. espacio. ¿Y qué me han regalado las neurociencias? Cuyos padres ahí los tengo, a Rick Hammer, a Claude Savart y demás. Que si bien los tengo, estoy estudiando, imagínate, del año 73 estoy estudiando cosas de neurociencias, me han regalado que me pude sanar. A los 50 años yo contraje un cáncer y Ujú. creí que ya lo había, justamente desde el mundo donde venía, porque habían fallecido mis padres cuando yo era muy joven, etcétera, etcétera, creí que lo tenía todo resuelto. Sin embargo, el, el tema de meterme en las neurociencias y con todo lo que ya había aprendido, la meditación, la empecé a aplicar tanto la biodecodificación, las neurociencias, la meditación, etcétera, etcétera, de una forma más profunda. Y lo que pasó hace más de 12 años, no, más de 12 años, donde me dieron 4 meses de vida, bueno, acá estoy, gracias a todo esto. No lo digo, lo digo con mucha humildad, por favor que no se escuche esto con soberbia, sino que fue un trabajo de llorar y profundizar muchísimo en mí mismo, en algo que yo no lo veía de mis ancestros. Yo el perdón lo entendía de una forma cuando estudié coaching, y cuando me metí en lo profundo, como dirían los orientales, en el lado oscuro del corazón o la noche oscura del alma, Ajá. eh, eso se lo debo a las neurociencias, porque pude entrar en espacios que no me hubiera imaginado, donde no había perdonado, donde no había sanado, y bueno, esto es lo que quiero yo compartir, ¿no? Que es Mm. todo don significa, no significa de origen noble, sino don donare significa regalo divino, de ahí viene la palabra donación. Y creo que hay muchos dones con los que viniste al mundo, y creo que es un buen ejemplo traer a Messi. Con esto no estoy trayendo ni política, ni economía, ni sexualidad, pero sí estoy trayendo un tema que él con mucha humildad dijo, eh, Dios me dio un don y todo lo demás fue trabajo. Y yo creo que tenemos que tener esto, humildad, y utilizar nuestros dones. Algunos dones los trajimos en el nacimiento, puede ser la voz, puede ser un sentido especial con el que te han regalado tus ancestros y que vienen tus genes, pero si esos dones no los trabajas, y bueno, ya conocemos mucha gente que con dones exquisitos se han terminado suicidando o no han servido ser, no lo han regalado. Y yo creo que esto, para finalizar, Sandrita, lo que me ha regalado tanto el coaching como las otras ciencias que aprendí es eh, a que lo que tenemos más importante que tenerlo es darlo, regalarlo, ¿sí? Poder darlo a los demás. Eso es el don, el poder dar a los demás bienestar, felicidad. Y espero hacerlo hasta el último de mis días, porque es mi sentido, el sentido de mi vida es esto, Qué poder lindo, trabajar con Dani. los demás para que los demás sean tan felices como yo, o más. Así es. Y sabes que concuerdo plenamente contigo y yo digo que hay muchos talentos o dones que vienen con nosotros, pero hay otros que aprendemos. Y el coaching, así como otras disciplinas, como las neurociencias, son absolutamente poderosas y maravillosas, pero sobre todo lo importante es que traspasen en nosotros para que nos generen a nosotros ese bienestar, ese bien ser y que de alguna forma nosotros podamos ser una prueba de cómo verdaderamente estas disciplinas y herramientas sirven. Dani, un placer haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Para mí es un placer. Gracias, Andrita, a ti. Felicitaciones por todas las gestiones de la FICOP y para el equipo maravilloso que tenés. Y también un abrazo y besos grandes
a Rafael, a Julio, a Alicia, a toda la comunidad de coaches, que sigamos creciendo juntos. Tan lindo, Dani. Muchas gracias. Hasta Chao, prontito, Dani. gracias a ti. Un beso enorme. Bye. Minerva es abogada con postítulo en Derecho Tributario. Es Master Coach Ontológico, consultora organizacional y conferencista internacional en temáticas de desarrollo humano y organizacional. Fundadora y directora ejecutiva de la Escuela Hacer Sentido Internacional. Posee más de 20 años de experiencia como consultora y capacitadora. Es autora del libro A tu manera, la vida como elijas vivirla. Ha sido líder de la mesa de ética de la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional, FICOP. Bueno, y como les había compartido, tenemos a otra invitada súper especial, a Minerva Gebrán. Mine, querida, bienvenida de Coach a Coach. Muchísimas gracias, querida Sandra. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí contigo de Coach a Coach. Qué lindo, Mine. Además, quiero compartirles que Mine es nuestra líder de la Mesa Internacional Ética. Y yo la adoro no solamente por el servicio que ha brindado, digamos, a la federación, sino por esa fantástica coach que ella es. Y quiero compartirles algo. Imagínense que nosotros desde hace un poco más de un año y medio aproximadamente, comenzamos a trabajar un proyecto muy bonito llamado Integrando Caminos por una identidad común, donde con aproximadamente 40 actores del mundo del coaching ontológico comenzamos a construir conceptos unificados. Y dentro de eso, cuando construíamos juntos el concepto de qué es el coaching ontológico, surgió el tema de la energía, ¿cierto? De esa que podemos concebirla como energía, espiritualidad, en fin, pero dijimos, no lo pongamos todavía en el concepto, maduremos un poquito más esto. Pero una de las cosas en las que Minerva es especialista es precisamente en esto, en la inteligencia energética. Mire, querida, compártele a los que nos ven qué significa eso, qué es la inteligencia energética. Sí, feliz de contarles de eso. Nosotros tenemos 4 tipos de inteligencia. Una inteligencia corporal, nuestro cuerpo físico tiene una cierta sabiduría, tiene grabadas ciertas experiencias que nos permiten tener la vida que tenemos o nos limitan en ciertas cosas. Una inteligencia emocional que nos predispone a actuar efectivamente o no. Una inteligencia cognitiva que nos permite analizar, desarrollar, hacer estrategias y un montón de cosas. Y una inteligencia energética que tiene que ver con una sabiduría que está grabada en nuestro cuerpo físico energético. Lo voy a llamar así, Sandra, porque están en coherencia. Nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo luminoso, hoy en día está comprobado por la ciencia y está interconectado a través de los centros energéticos con nuestro cuerpo físico que tiene muchísima sabiduría. Así que a mí lo que me pasó a lo largo de mi desarrollo como coach, y me gustaría contártelo, Sandra, porque creo que varios de los colegas se van a sentir identificados, es que yo decía, ok, es la sabiduría del ser, ¿verdad? Nuestra ontología del ser. Pero ¿de qué estamos constituidos? Y nosotros estamos constituidos de un cuerpo físico, emocionamos, pensamos y también de un cuerpo energético, de una energía. De hecho, la neurociencia ha hecho, y la física cuántica han hecho estudios increíbles donde ya está comprobado que somos 99.99% de energía. Eso quiere decir que estamos hablando de un 0.01 de materia densa o cuerpo físico, ¿sí? Así es. Aunque sea tan difícil de creer, tal cual es así, efectivamente. Sí, ahora... Bueno, y esta inteligencia precisamente energética, ¿de qué manera podemos como que vivirla en un proceso de coaching? Súper. Fíjate que cuando trabajamos a nivel humano, normalmente acompañamos lo que tiene que ver con desafiar ciertos paradigmas, ciertas creencias, ciertos juicios maestros que muchas veces nos limitan. Hay mundos emocionales que también no hemos aprendido, tenemos que desaprender, y hay un cierto cuerpo físico que aprendió a moverse de una cierta manera y no de otra. Pues lo mismo pasa con la energía, con la inteligencia energética, con nuestra sabiduría. Nosotros tenemos alojado
cierto tipo de grabación energética, le voy a decir así, que pasa de generación en generación, de linaje a linaje, porque la energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma, y muchas veces se queda alojada en nuestro cuerpo luminoso o cuerpo energético y se densifica, Sandra. ¿Cuándo se densifica la energía? Está súper tergiversada porque la gente habla de malas energías, de buenas energías. Eso no existe. Existen energías más densas y existen energías más livianas. Y cuando la energía está densa, se va produciendo como una cristalización en nuestro cuerpo luminoso, y las sensaciones de pesadez, de que tenemos una carga muy grande en los hombros, o a veces hablamos de metáforas como siento que tengo una estaca en el corazón, y todo eso a nivel energético se cristaliza, y muchas veces esa energía densa hay que extraerla para que se produzca la posibilidad que uno pueda aprender, por ejemplo, a confiar de manera más nítida y no a desconfiar todo el rato. A mí me gusta mucho dar ejemplos concretos, porque yo creo que esto se tergiversó, se puso en el esoterismo, es algo raro. Entonces, cuando hablamos de trabajar en la energía, lo que estamos hablando es o de alivianar y extraer energías densas, ya sean líquidas o sólidas, y ahora te lo explico, o reinformar a nuestro cuerpo luminoso de cierta energía que perdimos cuando pasó algún suceso. Por ejemplo, Sandra, cuando uno de repente le roban o lo atracan, que en este país está bastante sucediendo esto en este momento, hay hechos de nuestra vida que nos producen un cambio a nivel energético y que parte de nuestra energía se desprende, se va, y necesitamos volver a soplarla, volver a traerla, volver a recordarla. Y a veces lo que pasa es que añoramos y extrañamos algo de nuestro ser que no sabemos qué es, y no es emocional a veces, ni es corporal, ni es cognitivo. Tiene que ver con un cierto punch de energía. Cuando pasan momentos de esos, de repente uno pierde un lugar más lúdico que hay que volver a reinformar. Entonces la energía es un lugar muy sanito de trabajar, muy fidedigno, no tiene estos constructos mentales que tiene la cabeza, sino que más bien se puede aprender a percibir si está denso, si necesita alivianarse, si tengo que reinformar o si tengo que extraer para poder reinformar, ¿sí? Te doy un ejemplo de equipos. Cuando uno va a trabajar con ciertos equipos de trabajo, de repente el equipo está desvitalizado, está sin energía, y no necesariamente está deprimido, o no tiene que ver normalmente con la inteligencia emocional, tiene que ver con la energética. Y muchas veces el trabajo que hay que hacer es volver a insuflar ese punch, ese propósito, ese sentido, que ellos puedan reconectar otra vez con una fuente de flujo energético que les permita reinventarse y volver a apasionarse. Claro, porque lo que tú planteas muchas veces se puede confundir con las mismas emociones, porque al fin y al cabo las emociones también, como somos energía, son energía. No Así es. las vemos, pero las sentimos, ¿cierto? ¿Cómo uno puede saber como cuál es ese umbral mine? Un poco como en el ejemplo que sabías tú, ¿cómo puede saber uno que es como falta de energía en el grupo y que hay que darle como ese punch y no es que estén, yo que sé, resignados? Lo que pasa es que, como nosotros sabemos, esto está en coherencia, ¿no? Entonces, normalmente, un equipo que está vitalmente sin energía, está desvitalizado, normalmente puede estar emocionalmente más resignado, ¿sí? Y también puede tener ciertos relatos que lo llevan a decir: es que no podemos, es que dado que estamos en Latinoamérica, dado que somos mujeres, o dado que cualquier tipo de creencia. Y también está combinado con un cierto cuerpo que está más hacia abajo y más hacia atrás, que está más deprimido en términos corporales. Entonces, lo que yo creo, Sandra, que lo más valioso acá es que nosotros somos un sistema vivo, que actuamos en coherencia energéticamente, emocionalmente, corporalmente y cognitivamente, y que hay herramientas en los 4 dominios, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo normalmente lo que hago cuando trabajo con un equipo es percibir la energía, y nosotros tenemos sensores para percibir la energía. Yo la percibo, veo que están desvitalizados, que la cosa está más densa, que no se está...
y normalmente voy al campo emocional y trabajo desde ahí. También hago ejercicios energéticos que tienen que ver con volver a vitalizarlo, y también hago trabajo corporal porque finalmente se ve traducido en nuestro cuerpo físico, ¿sí? O sea, un equipo que no se puede mover hacia lo que quiere lograr no puede ser efectivo tampoco. Entonces, yo creo que lo que a mí me ha pasado y lo que creo que puedo aportar es que tenemos que poderle dar valor a las 4 inteligencias porque se aprenden distinto y hay más herramientas y más posibilidades. Y si podemos trabajar con el 100% del ser, ¿por qué vamos a trabajar con un 75%, digo yo, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, imagínate que casualmente con Dani Elfenbaum estábamos hablando precisamente sobre el tema, que normalmente digamos como que le damos importancia a lo lingüístico y obviamente a lo racional, pero no precisamente a lo emocional, a lo corporal y asimismo a lo energético. Y mira, tú también eres una experta en inteligencia corporal, ¿cierto? Y la importancia de nosotros vivir y aprender desde el cuerpo. Háblanos un poquito sobre eso. Sí, a mí me pasa, Sandra, que es tan importante la inteligencia corporal o nuestra sabiduría. Nosotros tenemos una memoria de toda nuestra biografía en nuestro cuerpo físico, de todo tipo de experiencia. Y nuestro cuerpo aprendió lo que pudo y también tiene una memoria celular que es muy valiosa y además es muy sincera. Entonces, muchas veces, cuando lo cognitivo está contaminado de alguna manera por muchos constructos históricos, yo digo a veces muy rígidos, como la verdad absoluta, ¿verdad? El cuerpo físico es súper fidedigno. Entonces, muchas veces, cuando yo veo un coachí que está muy enamorado de su historia y de cómo la construyó, por lo tanto puede estar atrapado, yo me voy al dominio del cuerpo y le digo, ya, ok, muéstrame esa forma de ser en tu cuerpo. Y comenzamos a trabajar desde el cuerpo y muéstrame cómo sería si tú fueras más libre, si tú fueras más confiado. Y el cuerpo provee de esa sabiduría y cuando lo provee, resulta que es un ancla. Es un ancla donde el coachí puede recurrir una y otra vez, en donde se puede aprender el cuerpo se aprende por modelaje y recurrencia. Entonces, puedo como coach acompañarlo a ese lugar. Por ejemplo, una persona que es más rígida va a necesitar un poquito más de flexibilidad corporal, porque la flexibilidad corporal permite sinapsis para la flexibilidad emocional, energética y cognitiva. Entonces, muchas veces yo lo modelo y comenzamos desde los hombros, la cintura, las caderas, y comienza la persona a hacerlo porque normalmente no lo hacía, y si lo repite una y otra vez, termina haciéndolo cuerpo. Y a mí me gusta mucho el dominio corporal físico porque nos permite de verdad aprenderlo y hacerlo. Y si yo no lo puedo hacer, no lo aprendí todavía. Nosotras sabemos eso, nosotros acompañamos eso, pero yo amo profundamente el dominio corporal. Quedó fuera del dominio del aprendizaje, fue visto como pecaminoso, fue visto como una exageración, y lo que comenzamos a hacer fue a vivir fuera del cuerpo o como un anexo al cuerpo o dopando el cuerpo. Harto medicamento, muchos medicamentos, poca escucha de nuestro cuerpo. Él nos está diciendo ciertos mensajes que a veces tenemos que detenerlo y escucharlo. Sí, eso sí es muy cierto. Y concuerdo plenamente contigo. Yo digo, la mente, a veces, mejor dicho, como se confunde, entonces dice cosas que no son reales de acuerdo a las creencias, como lo hablas mucho en tu libro, ¿cierto? Ese mundo de las creencias que nos lleva a interpretar las cosas de una determinada manera. Las emociones, el corazoncito, como que se confunde, no sabe si sí o si no, pero el cuerpo no miente para nada, definitivamente. Mire, para finalizar, es posible, voy a hacerte un pedido a ver si es posible que hicieras algún ejercicio para que la gente pueda comprender un poco más este concepto. Sí, de todas maneras. Me parece bueno porque yo creo que llevarlo a la práctica, ¿sí? Sí, Así que lo voy a dirigir y perfecto, y dirígelo. que lo disfrute quien lo disfrute,
¿sabes qué, Sandra? Me parece valioso. Estamos a fin de año, entonces voy a conectarlos con este fin de ciclo, ¿sí? Y inicio de un Excelente. nuevo ciclo, ¿ya? Así que aprovechen este espacio. A los que se sientan cómodos, cierren sus ojos, respiren profundo, inhalen por la nariz, exhalen por la boca 3 veces para relajar. Inhalamos, exhalamos. Y les pido que se concentren en algo que ustedes anhelan para este 2023. Un anhelo, algo que ustedes quieren que suceda en sus vidas. Y le den la posibilidad de sentirlo como si ya está sucediendo el día de hoy. ¿Sí? Si yo anhelo un equilibrio entre mi trabajo y mis tiempos familiares, lo que voy a hacer es conectarme con que hoy está sucediendo. Eso. Ya está sucediendo ese anhelo. Y les pido por favor que perciban cómo se siente emocionalmente, qué emociones conectan en este momento. ¿Qué pensamientos les vienen a la cabeza? ¿Cuáles son las creencias? ¿Cómo se sienten energéticamente? ¿Es liviano, es denso, calorcito? ¿Cómo se percibe? ¿Y dónde lo sienten en el cuerpo cada vez que contactan con que ya está sucediendo? Les pido por favor si pueden llevar su mano al lugar físico donde lo sienten. Donde sea el lugar físico está bien. Ánclenlo en un lugar del cuerpo físico. Y permitan una postura, un movimiento, un ancla. Que el cuerpo les recuerde que ya está sucediendo. ¿Cuál sería ese movimiento corporal? Permítanselo hacer ahora. Eso. Y registren celularmente qué significa para el cuerpo estar allí. ¿Qué significa para ustedes esa sensación? Y cómo esta postura, esta ancla la pueden llevar a un cotidiano que les abra posibilidades, que les recuerde, que les informe. Hacen una inhalación profunda. Pueden abrir sus ojos y si necesitan anotar y registrar algo, es un buen momento para hacerlo. Qué lindo, Mine. Muchísimas, muchísimas gracias. Mine, para finalizar, una pregunta que me encanta hacerle normalmente a mis entrevistados es, ¿qué te ha regalado el coaching en tu vida, el coaching ontológico? Wow, bella pregunta, porque yo siempre digo que yo amo esta profesión, yo amo el coaching y el coaching me ama a mí. Eso quiere decir que hay una reciprocidad entre esta disciplina y mi ser y mi vida, súper bonito porque me regaló la expansión de cómo mirar el mundo. Yo creo que bueno, yo soy abogada de profesión inicial, tú sabes eso, Sandra, entonces había concebido el mundo de una manera bastante limitada sin saberlo. Y de repente llegó el coaching a mi vida. Yo estaba buscando herramientas para negociar mejor los contratos petroleros y resulta que lo que me entregó fue un abanico de posibilidades, de emociones,
de que la vida no era una verdad absoluta, sino que había infinitas posibilidades y que yo tenía todo eso a la mano si quería aprenderlo. Me permitió una flexibilidad emocional increíble y también la posibilidad de acompañarme y acompañar a otros seres humanos en algo más esperanzador que vernos como seres fragmentados y divididos por partes. Yo hoy día siento que el coaching ontológico integral, que así lo llamo yo, me ha permitido acompañar a los coaches a conectarse con sus 4 inteligencias y sabidurías y ponerla al servicio de sus vidas. Y que es mucho más grande que solamente acompañarnos con un cognitivo un poquito más limitado. Así que le tengo gratitud profunda a esta disciplina, Sandra. Realmente me permitió estar plena y feliz. Qué lindo, Mine, espectacular. Mine, muchísimas gracias nuevamente por estar en The Coach a Coach. Te mando un beso gigante. Sabes que te quiero muchísimo. Otro para ti. Gracias por esta conversación. Un abrazote.